El tema de hoy, como hoy va relacionado con la Santa Cena, tenemos que pensar quién es el que ha dado la mejor ofrenda. ¿Quién es el que ha dado la mejor ofrenda? ¿Quién piensa usted que ha dado la mejor ofrenda? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Bueno, ahí me hace seña porque hoy no traje celular. Estoy tratando la manera de no traer celular al culto porque a veces me llaman, me escriben y es una tentación estarles contestando. Pero entonces, hermanos, si ahí me avisan, hermano, ya se pasó media hora. Amén, hágame señas, gloria a Dios. Bueno, ¿quién cree usted que dio su mejor ofrenda? ¿Abraham? ¿Quién dijo Abraham? ¿Abel? Bueno, aquí está la respuesta correcta. La mejor ofrenda la dio Dios. Diga conmigo, la dio Dios, porque Dios dio a Jesucristo como la ofrenda perfecta. Dígalo conmigo, Dios dio a Jesucristo como la ofrenda perfecta. Bueno, leamos la Biblia en Hebreos 7:26. Bueno, yo soy un tipo que consumo mucha agua, por eso mis riñones están como los riñones de un patojo de 15 años. De veras, ya me hicieron un ultrasonido, me dijeron sus riñones están chileros. Yo tomo mucha agua, así que por favor, Joelito, tráigame ahí. Dios bendiga, Joelito, bendiciones, gracias, gloria a Dios. Abran su Biblia pues, hermanos, en Hebreos 7:26 al 27. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. El hecho que yo no traje mi teléfono, pues si usted lo trae y tiene la aplicación Biblia, úselo. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga lo que dice, tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y le voy a leer Hebreos 9:14, 9:13 en adelante, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, la pregunta es, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por la revelación de tu palabra. Bendito sea tu nombre, te adoramos porque tú diste la mejor ofrenda, Señor, para que nosotros los pecadores hoy podamos ser limpios de todo pecado, de toda maldad, de toda contaminación. Gracias, Señor, la honra y la gloria es para ti. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha sido beneficiado con este precioso sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús es la ofrenda perfecta. ¿Qué es una ofrenda? En el Antiguo Testamento las ofrendas podían ser de un animal o de una cosa que se ofrecía a Dios en el culto, aunque de hecho todos sabemos que todo le pertenece a Él. Y se estableció un parámetro, un sistema de ofrendas por el pecado. Según el Nuevo Testamento, al ofrecerse Él mismo a Dios, nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo con todo el sistema de las ofrendas del Antiguo Testamento. Presente la ofrenda, el sacrificio definitivo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento las ofrendas eran de dos tipos. Número uno, eran de animales, o sea, holocaustos, expiaciones y ofrendas por la paz. Y de granos,
de cereales, de frutas y también de diezmos. Entonces, cuando se presentaba una ofrenda de animales, llevaba, hermanos, 3 propósitos: que se presentara como un holocausto. Ahora, la pregunta para todos nosotros: ¿qué es un holocausto? ¿Ha entendido usted qué es un holocausto? Era presentar completamente al animal que se presentaba, valga la redundancia, en expiación por el pecado. Y ese animal se sacrificaba y se quemaba todito. Tenía que incendiarse y las cenizas se rociaban en el altar, dando a entender que el que presentaba esa ofrenda quedaba limpio de todo pecado y de toda culpa. Lo único que servía para cierto tiempo, no era definitivo. En algunos casos se hacía una vez al año, otras veces se hacía, de repente alguien cometía un pecado grandísimo, desagradable ante Dios, venía y tenía que presentarle a Dios esa ofrenda. Y esa ofrenda se incendiaba. Ahí dice el texto que leímos, las cenizas de la becerra. Una becerra es como una chiva, ¿verdad? Una chiva entre vaca y chiva, más o menos. No chiva pequeña ni vaca grande, entre vaca y chiva. Era una becerra que se llevaba ante el altar de Dios. Y habían especialistas ahí, los del pueblo de Leví. Los levitas eran los encargados de hacer aquel sacrificio. Y ese sacrificio se lo presentaban a Dios como una ofrenda. También se presentaban ofrendas por expiaciones, o sea que se expiaba el pecado. Por ejemplo, la Biblia dice, cuando el Señor le dijo al leproso: ve y presenta la ofrenda que mandó Moisés por la lepra. Bueno, aquel leproso fue y se mostró ante el sacerdote, porque había que identificar si el leproso había sido sanado. Y si había sido sanado, pues se le ungía con aceite y a los 7 días se miraba que la enfermedad había desaparecido totalmente. Entonces tenía que purificarse, rasurarse totalmente. Como decimos aquí en San Lucas, Tolimán, tenía que quedar a la rapa. Y lavarse, bañarse totalmente y ponerse nuevas vestiduras. Todo tenía un símbolo. Y luego tenía que presentar una ofrenda doble, de acuerdo a su posición económica. No se excluía a nadie. Ahí en el Antiguo Testamento no se podía decir: yo no voy a ofrendar porque soy extremadamente pobre. Si era pobre, presentaba 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Cuántos conocen las tortas o los palominos? Imagínense esas palomitas de Castilla que se están en las casas. Las conocen, ¿verdad? Bueno, no muchos se miran acá, pero cuando usted vaya por el Parque Central, ve un montón de palomitas allá frente a la catedral. Pues de esas palomitas se sacrificaban y se presentaban. Se presentaban por la enfermedad que había sido sanada. Si tenía una posición mediana, que más o menos se defendía económicamente, tenía que presentar una cordera o un cordero, 2, un cordero y una cordera, y ambos eran sacrificados. De igual manera, si tenía mucho billete, presentaba un becerro y una becerra por haber sido limpiado. O sea que los judíos eran tan estrictos, tan especiales en todo esto. Fíjese, hermano, por eso en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Leví, usted va a encontrar todo el movimiento en cuanto a las ofrendas. Por ejemplo, el sacrificio en el Antiguo Testamento era un acto de culto. O sea, era una especie de culto demandado por Dios, dado por Dios a través de Moisés, y había sido inscrito en la ley de Moisés. Yo no sé si todavía los judíos actuales continúan sacrificando, porque ellos, la gran mayoría, no ha creído en el sacrificio de Cristo. Para ellos es una orden de seguir, aunque creo que todavía no lo están haciendo porque no se ha construido el templo. Pero cuando se construya el 4.º templo, ellos van a empezar otra vez a realizar los sacrificios. Ahora, el sacrificio entonces era un culto tan importante que se consideraba indispensable.
O sea, no se podía evadir. No se podía decir, yo no voy a presentar un sacrificio por el pecado. Ahora, usted sabe que el pecado es desagradable ante los ojos de Dios. El pecado, hermanos, no nos permite ingresar a la presencia de Dios. El pecado no nos permite estar delante de Dios. Por eso era que ahí mismo en la ley, cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pasaba previo unos días, unas semanas antes, limpiándose, hermanos, purificándose. Si había ofendido a la esposa, le decía, mija, perdóneme. Reunía a su familia, se consagraba, buscaba a Dios. Ese día él se apartaba en la presencia de Dios todos esos días. Cuando él llegaba al lugar santísimo a ofrecer la sangre por los pecadores, dice la palabra de Dios que le ponían una especie como de lazo de lino, largo, bastante largo, y llevaba en las bordas de sus vestiduras unas campanitas. Cuando él estaba ofreciendo el incienso aromático, estaba ofreciendo la sangre, se oía las campanitas. Que oía, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Pero si de repente las campanitas dejaban de sonar, ¿qué significaba eso? Que el sumo sacerdote había muerto, porque había entrado en pecado delante de la presencia de Dios. Qué bárbaro, ¿verdad, hermanos? Era tremenda la ley, o es tremenda la ley de Dios. Y nadie podía ir a sacarlo, porque se violentaba el lugar santísimo. Vayan a sacar al pastor los diáconos, no podían ir a sacarlo, porque ellos también morían. Eran fulminados por la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Moisés y los 10 mandamientos? Vieron cuando los dos hijos de Aarón presentaron un fuego extraño. Dice que salió fuego y los consumió por esa gran temeridad. O sea, hermano, las cosas de Dios nosotros lastimosamente ahora no le hemos dado la seriedad del caso. Las cosas de Dios son santas. ¿Cuántos saben que las cosas de Dios son santas? De veras, hermano, son tan santas que nosotros ahora la tenemos como juguete. Sin embargo, en el Antiguo Testamento era así la situación. Y entonces empezaban a sacar así, mire, hermano, perdonen, ahí sí que el muerto lo tenían que arrastrar con un lazo hasta que lo sacaban, y bueno, se lo entregaban a la familia y la familia tenía que llorarlo. Esto implicaba y enseñaba que el varón que había presentado el sacrificio no estaba bien delante de Dios. Ahora, entonces, esto era un culto indispensable. Hoy entendemos por el sacrificio la inmolación de un animal, es decir, el acto de matarlo para ofrecerlo a Dios. El animal se mataba y se ofrecía a Dios. Para los hebreos, esto era, hermanos, tan solo una de las formas posibles del sacrificio. Quizás la principal, pero tal vez no la única. Ahora, se hacían, como ya dije, diferentes ofrendas. Ofrendas de alimentos, ofrendas de bebidas y ofrendas de incienso. En cuanto a su propósito del sacrificio, podía haber ofrendas de gratitud. Yo estoy llevándolo aquí para presentarles lo que Jesús hizo. Ofrendas de gratitud. Habían personas que querían darle gracias a Dios por algo y le presentaban a Dios ofrendas de gratitud. Ahora, imagínense que, le voy a poner un ejemplo. Un hermano en la iglesia Evangelio Mundial Extendido quiere hacer un culto de acción de gracias. ¿Por qué lo quiere hacer? Bueno, porque por esto y por lo otro. En ese entonces no había una especie de culto así, donde se invita un grupo, un predicador y todos comen, y lo que menos se le da es una ofrenda a Dios. Lo que hacían era, por ejemplo, si yo voy a hacer una fiesta en honor a que Dios hizo un milagro en mí y voy a gastar 10,000, hermanos, mis 10,000 quetzales aquí están de ofrenda. Eso es una ofrenda de acción de gracias. ¿No le gustaría a usted que volvamos a hacer eso, hermanos? Eso es bíblico. Ustedes que quieren hacer un culto de acción de gracias porque cumplió años su hijo, ¿cuánto van a gastar? 3,000, tráiganselo de ofrenda a Dios. No, pero es que todos quieren comer. Entonces no es de acción de gracias. Así de sencillo. Me metí un rollo mero feo, hermanos.
Por eso es que necesitamos estudiar la Biblia, ¿verdad? La Biblia no tiene pierde. Si alguien sanaba de una enfermedad, decía, Dios me sanó de la enfermedad. Iba a gastar 2,000 de la operación. Señor, aquí están mis 2,000. Esa era una ofrenda de acción de gracias. También presentaban ofrendas, hermanos, de expiación por los pecados, en que se pedía el perdón a Dios. Por ejemplo, yo cometí un pecado X. Dios no me mataba. Entonces llegaba ante el sumo sacerdote y decía, traigo mi ofrenda. ¿Y por qué la traes? Porque pequé. Y le explicaba al sacerdote mi pecado. Le presentaba, mira hermano, pequé, adulteré, forniqué, me embriagué, etcétera. Estoy poniendo 3 pecados que sobresalen. Y entonces presentaba mi ofrenda. Y el sacerdote, hermanos, quemaba uno de estos, se lo presentaba a Dios, y el otro le quedaba a ellos como una ofrenda por el pecado. O sea que era tremendo, ¿verdad? Mire, todo lo que se hacía en ese tiempo. Se hacía una ofrenda por la reconciliación con Dios o la purificación. Gloria a Dios. Todos los que se reconciliaran ahora le trajeran una ofrenda a Dios, sería bueno, hermanos. Una ofrenda de reconcilio. Pastor, me voy a reconciliar y aquí traigo mi ofrenda. Y está en la Biblia. Léalo, lea la palabra de Dios desde Génesis hasta Deuteronomio. Usted lo va a encontrar. Ahora, una de las formas principales entonces del sacrificio era el holocausto. Y era lo que Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, hace, la ofrenda de su cuerpo. Mire, el Señor se cansó de todas estas ofrendas. Anoche que estábamos en la vigilia me gustó mucho el tema que estaba compartiendo nuestro hermano Eduardo. Que todo lo hacemos por rutina, por costumbre y por religiosidad. Yo le amplío un poquito más al asunto. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que a Dios le cansó las ofrendas? ¿Por qué ellos lo hacían? Por costumbre, por rutina y por religiosidad. ¿Por qué ora usted? ¿Por costumbre, por rutina o por religiosidad? Entonces Dios dijo, ya las ofrendas que me trae el pueblo ya no tienen valor delante de mí. Ya lo hacen solo por salir del paso. Todo se volvió rutina, todo se volvió religiosidad. No hay un verdadero agradecimiento, no hay una verdadera razón. No se le ha dado. Hasta los sacerdotes, los líderes que recibían las ofrendas, dice la palabra de Dios, que habían profanado las ofrendas, que lo que era para Dios sagrado, ellos lo habían profanado. Si usted lee en el libro de Samuel, dice que los hijos de Samuel, cuando presentaban las ofrendas, metían el garfio y agarraban los mejores pedazos de comida para ellos. Era una profanación, hermanos. Entonces Dios dijo, esas ofrendas ya me aburrieron. Porque el pueblo no las hace de corazón. No las hace porque ha nacido, porque quieren obedecer mi palabra, porque están de acuerdo con lo que yo les establecí. Y entonces, hermano, las ofrendas por el pecado se volvió una rutina. Y esas ofrendas que Dios mismo las estableció, ya no trajeron satisfacción al corazón de Dios. Tremendo eso. Y entonces Dios decide presentar una ofrenda única por el pecado del ser humano. Y entonces dice en Hebreos 10:10, habla de que Cristo, hermanos míos, se presentó como una ofrenda de su cuerpo una vez para siempre por los pecados de todo el mundo. Según Hebreos 10:10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Pero contradictorio, ¿verdad, hermanos? Porque Dios lo estableció y ahora dice, no le agradaron. Yo no sé si usted lo ve. Entonces, ¿para qué lo puso Dios como ley? Lo que pasa es que las personas ya se habían vuelto costumbristas.
no nacía del corazón. Qué lindo cuando nace del corazón. Usted a mí aquí como pastor casi no me voy a hablar de diezmos, ¿verdad, hermanos? Es pocas las veces que yo hablo de diezmos, de sus diezmos, porque yo creo que el que va a diezmar debe diezmar con todo su corazón para Dios. No porque el pastor le dé un mensaje amenazante, si no, no va a tomar privilegio, si no, no va a tener cargos dentro de la iglesia. Y entonces ya las personas lo hacen por una presión. Pero qué bonito es cuando vienen de corazón y dicen: hermano, aquí traigo una ofrenda para la obra, aquí traigo un diezmo, una primicia. Nació de su corazón, lo propusimos en casa. Entonces aquí es contradictorio. Ahora, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones, dice Hebreos 10:10, no quisiste ni te agradaron cosas que se ofrecen según la ley. Versículo 9, diciendo luego, ahora viene lo que Cristo dice: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último o lo postrero, dice una versión. Por eso es que ahora ya no sacrificamos animales, ya no los matamos. Ahora solo los brujos hacen eso, nosotros ya no. Aquí yo ya no mato gallos negros ni gallos blancos, ya no, nada de eso. Porque ya Jesús dice que se presentó como la ofrenda para Dios. En otras palabras, para calmar la ira de Dios. Porque el pecado trae la ira de Dios. ¿Cuántos saben que el pecado trae la ira de Dios? Si usted no lo sabía, hoy se lo revelo. El pecado trae la ira de Dios. Y el pecado tiene consecuencias desastrosas en la tierra y en la eternidad. Wow. En la tierra y en la eternidad. Entonces dice, ya no hay que hacer esos sacrificios. En eso dice, en esa voluntad, dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta es la ofrenda que Dios se presenta. La ofrenda del cuerpo de Cristo, que fue hecha una vez y para siempre. En San Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había un cordero que se había preparado. En los Salmos dice: veniste y me preparaste cuerpo y me introdujiste en la humanidad. Entonces Dios preparó cuerpo en su Hijo. Por eso Él presenta la mejor ofrenda. Ya se habían presentado ofrendas, pero ahora Dios decide presentar la mejor ofrenda, que a través del sacrificio de Cristo el pecado de la humanidad fuese perdonado de una vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer más sacrificios. Si usted ya aceptó a Cristo, ya fue perdonado por la ofrenda que Cristo presentó ante Dios, su muerte, su cuerpo, que fue sin mancha, sin pecado y sin contaminación alguno. Nadie podía morir. Fíjese que nadie podía morir, ni a un niño inocente se podía presentar ante Dios por el sacrificio del pecado. Solo se podía presentar lo que Dios había preparado como un holocausto. Y ese holocausto era quemado. Y era presentado como un sacrificio ante la presencia del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que por medio de la sangre de Cristo nosotros hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, porque se presentó un sacrificio de una vez para siempre. Hebreos dice: tal sumo sacerdote nos conviene. Gloria a Dios, porque era santo, era inocente y era sin mancha. En los sacrificios de la ley se procuraba presentar la mejor ofrenda a Dios. En una oportunidad Dios le reclamó y le dijo: miren, ustedes me traen ofrendas, malas ofrendas me traen, digo. No me traen lo mejor. Me traen la oveja perniquebrada, la oveja golpeada, la tuerta, la que ni tu príncipe recibe, dice.
me la trae. Pero aquí dice que el Señor se presentó como una ofrenda. Dice la palabra en el texto que hemos leído que nos convenía tal sumo sacerdote porque era santo, inocente y sin mancha. Amén. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si el cielo de Dios es sublime, la ofrenda que Dios se presenta es más sublime que los cielos. No sé si le gusta a usted esa palabra. ¿La había leído alguna vez? Que el sacrificio de Cristo fue hecho más sublime que los cielos. Fue levantado a una dimensión gloriosa y poderosa. Y versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Les hice un pequeño resumen de cómo se presentaron las ofrendas en el Antiguo Testamento. Todas esas ofrendas tenían un propósito, funcionaron en su tiempo, pero luego dice el Señor, anula lo primero para establecer lo postrero. Cuando Cristo murió, se estableció un nuevo pacto, un nuevo compromiso. Ahora, toda persona que quiera ser salva ya no necesita sacrificar ningún animal, porque ya Cristo fue sacrificado por nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, para inscribir nuestro nombre en el libro de la vida y para darnos derecho a entrar en el reino de Dios. Por eso, Primera de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el que presentó la mejor ofrenda fue Dios. De hecho, Dios avala la ofrenda de Abel. Le gustó la ofrenda de Abel. Todavía sigue hablando la ofrenda de Abel. Le gustó la ofrenda de Abraham. Le gustó la ofrenda de Noé cuando salió del arca. Dice que tomó de todo animal limpio y lo sacrificó y lo presentó en holocausto. Y Dios percibió un olor grato en su presencia. Y dijo, nunca más voy a volver a destruir la tierra o la humanidad con agua como la he destruido. Por tanto voy a poner mi pacto. Y puso un arco que ahora nosotros conocemos como el arco iris. Por eso cuando usted ve lluvia, lluvia, aparece ese arco iris. Dios recordando que nunca más va a volver a destruir a la humanidad con agua. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esas ofrendas le agradaron a Dios y están en memoria. Pero esta ofrenda fue más sublime que los cielos. Llegó a la presencia de Dios y la sangre de Cristo todavía está en el altar de Dios. Por eso en Apocalipsis termina diciendo, y ellos le han vencido por la palabra, por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Amén. Entonces, démosle gracias a Dios por haber presentado su mejor ofrenda. Ya me hicieron seña por allá, me pasé la media hora. Gracias. ¿Cuántos sabían entonces que Dios había presentado su mejor ofrenda? Si no lo sabía, dele gracias. Dígale, Dios mío, gracias porque tú presentaste tu mejor ofrenda. Las ofrendas que Él nos pide no le llegan a lo que Él hizo por nosotros. Yo les invito a ponerse de pie en este momento y darle gracias a Dios. Hoy vamos a conmemorar a través de la Santa Cena. Quiero pedirle a mis hermanos diáconos esa ofrenda que Cristo presentó ante Dios. La Santa Cena no es un ritual religioso. Tiene dos objetivos: memorizar la muerte de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, y anunciarla hasta el día que Él venga. Memorizar la muerte de Cristo y anunciarla hasta el día.